Muy buenos días, amados en Cristo. Dios les bendiga en esta mañana. Les saludamos en el nombre poderoso de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús, a cada uno de ustedes que en esta mañana sintonizan nuestro programa Conversando las Escrituras. El día de ayer concluimos hasta el verso del capítulo 7 hasta el verso 39. Hoy continuamos con el mismo capítulo, pero desde el verso 40 en adelante. Dios bendiga a nuestra hermana Loreta, a nuestra hermana Elizabeth Sáez. Dios bendiga también a nuestro hermano Manuel Cárdenas y Radio Chalón, Huánuco. Amén. Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Amén. En esta mañana, aquellos que están en sintonía de nuestro programa Conversando las Escrituras. Bien, en el nombre del Señor Jesús, dice el verso 40, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de que él y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Habíamos visto que los fariseos habían enviado alguaciles para detener al Señor. Ya, hermanos amados, la obra de Cristo había sido ya expandida por muchos lugares. Se conocía de las señales, de los milagros, de los prodigios que Cristo hacía, de lo que enseñaba, pero había disensión con respecto a si era o no era. Las obras decían que él era, pero la falta de información y desconocimiento que había en el pueblo los hacían pensar que no. Y aquí hay una de las razones, hermanos amados, que ellos argumentan diciendo, otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Ciertamente los que conocían Escritura, los que conocían la profecía con respecto al nacimiento, ya sea por ejemplo el libro de Isaías, el libro de Jeremías, que nos hablaba dónde iba de nacer el Cristo, que era ciertamente en Belén, en la ciudad de David, ¿verdad? En Belén. Ahora, ¿dónde estaba, hermanos, la confusión de esta gente? Que no conocía de dónde había venido Cristo. Porque si vamos a uno de los libros, ya sea por ejemplo de Mateo, nos vamos a dar cuenta que cuando Herodes levanta la persecución contra los niños, José, bueno, Dios bendiga a nuestra hermana Angélica Ortiz, José es avisado, ¿cierto?, por un ángel para que huya con el niño a Egipto. Aproximadamente, el niño tenía 2 años aproximadamente, cuando cuando José huye a Egipto con el niño. Pero luego que muere Herodes, hermanos amados, que era el que había dado amenazas, ¿cierto?, de muerte y había llevado a cabo aquella gran matanza ahí en el lugar de Belén, ¿verdad? Belén Efrata, había llevado a cabo esa gran mortandad de pequeños, de niños de 2 años hacia abajo, tratando de matar al Cristo, ¿ven? Y cuando José es avisado que esto sucede, él es avisado ahora para que vuelva a Israel. Pero José, teniendo miedo de esto, no volvió a
a Belén, sino que se fue a Galilea, a Nazaret. Amén. No sé los años cuando Cristo volvió, pero creo que todavía estaba pequeño, porque Jesús se crió en Belén. Ahí se crió el Señor. Amén. Por eso que estaba esta gran confusión de esta gente que pensaba que Cristo había nacido en Nazaret. Y aquí estaba esta gran contienda de estos hombres, ¿verdad?, que conocían en parte la Escritura, pero también que desconocían de dónde había nacido Cristo. Esto provocaba, hermanos, esta gran discusión entre ellos. Y esto es lo que el escritor relata. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano, ciertamente porque no había llegado la hora, no era todavía la hora. Entonces dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Acuérdense que habían enviado alguaciles para detener al Señor. Y luego ellos dan la razón. Dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemos, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ese era el mal que había, hermanos amados, en ellos, el desconocimiento de dónde había nacido Cristo. Ciertamente ellos buscaban, indagaban, en cierto modo, pero había en ellos una ignorancia de dónde provenía Cristo. Había otra cosa. Ellos conocían a su madre, conocían a su padre, pero las señales que hacía Cristo daban a entender que ciertamente este era el que ellos esperaban. Y aquí en este concilio, en esta discusión que tienen los líderes, deja entrever que ciertamente ellos, la resolución de ellos era matar a Cristo. No había vuelta que darle al asunto. El tema era cómo lo mataban. Porque recordemos que Israel en ese entonces estaba subyugado al pueblo romano. Por tanto, debía regirse por la ley romana. Y en este caso, ellos no tenían autorización de parte de la ley romana para dar muerte a un hombre. Solamente faltaba ese detalle, bueno, y también apresarlo. Y adosarle una culpabilidad. ¿Con qué, hermanos amados, acusación podían llevar a cabo a la que Roma cediera y darle muerte a Cristo? Pero está claro, ¿verdad? Y Jesús mismo lo afirmó, que la muerte se ceñía sobre él, porque ya estaba determinado la muerte para él. Y ciertamente esto también estaba determinado por Dios, porque Jesús tenía que morir, hermanos amados, para pagar el precio de nuestro pecado. Si Jesús no moría, nosotros quedábamos sin salvación. Por eso que, hermanos, si bien es cierto, nosotros como
personas que tenemos sentimiento, nos sobrecoge esta situación tan injusta. Al leerla, ¿verdad? Con nuestro entendimiento, nos sobrecoge de que se haya desarrollado esta situación tan injusta, habiendo Cristo sanado, levantado leprosos, levantado muertos. Pero se tenía que cumplir la escritura. Se tenía que cumplir el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra, que era que a través de su muerte Él iba a expiar nuestros pecados, ahí en el Calvario. Juan el Bautista lo afirmó y lo dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús tenía que morir y a través de ese derramamiento de sangre iba a venir para nosotros la liberación. Ahora, después que Cristo muriera y a posterior resucitara, el camino quedaba abierto. Recuerde que Adán pecó, ¿verdad? Y nos entregó a la muerte a todos. Adán, hermanos amados, fue el propiciador de esta transgresión que trajo a la raza humana a esta desgracia, a este desastre, que ningún hombre, a través de la historia, podía, hermanos, enmendar. Pero Dios, en su amor y en su bondad, vino a esta tierra, ¿verdad?, con un velo de carne y se sujetó a la ley y padeció el justo por los injustos. Entonces, en esto debemos dar gloria al Señor, que Él, hermanos amados, llevó a cabo la gracia. Sí, la gracia que ningún hombre podía hacer. Ahora, ¿por qué tenía que ser un hombre? Porque un hombre fue el que pecó. Un hombre fue el que entregó a la raza humana y la dejó convicta de pecado, de maldad y condenada, hermanos amados, al padecimiento eterno. Sí, recordemos que la ira de Dios, que es una ira justa, hermanos amados, se iba a ceñir sobre todo aquel, hermanos amados, que estaba bajo pecado. Y el libro de Romanos nos habla y dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Por tanto, hermanos míos, amados en el Señor, como dije antes, si bien es cierto, a nosotros nos causa tristeza y a veces un poco de ira, ¿verdad?, esta situación, esta injusticia que vemos, pero tenía que ser así. Amén. Tenía que ser de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que demuestra esto, hermanos? Esta situación demuestra la justicia de Dios y la injusticia del hombre. Deja claro esto. Que el hombre, con el fin de llevar a cabo sus propósitos, es capaz de dar muerte a alguien. Mirado de otro ámbito. Nosotros lo miramos de arriba porque Dios nos ha otorgado esta revelación de poder mirar esta situación de otra manera. Pero si lo miramos de abajo, podemos ver la condición del hombre y la justicia de Dios. Jesús, pese a eso, no retrocedió, hermanos amados, en lo que Él venía a hacer. Y esto también nos da una muestra a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, a permanecer también firme en nuestra convicción, así como lo hizo Cristo. Cristo no titubeó en ningún momento, ni aunque se ceñía la amenaza de la muerte sobre Él, no titubeó, hermanos amados. Cristo no titubeó. Después que estos tuvieron el concilio, ¿cierto? Cada uno, dice aquí el verso 53, se fue a su casa. No hubo apresamiento esa noche. No lo pudieron detener los alguaciles.
Los alguaciles se maravillaron de cómo Cristo hablaba. Los fariseos, sacerdotes, en su discusión, algunos estaban a favor, otros en contra. Uno de ellos era Nicodemo, que estaba a favor, pero tampoco logró Nicodemo persuadir esta situación, porque le vuelvo a decir, esto ya estaba determinado por Dios y por el consejo, como dice Pablo por ahí, o Pedro, perdón, por el consejo del Sanedrín ya estaba determinado la muerte de Cristo. Cristo nació para morir, como usted y yo. La diferencia es que Cristo venía a cumplir un propósito. Y ese propósito era expiar los pecados de la humanidad, de todo hombre. Por eso que cuando leímos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esto debe estar en nuestro recuerdo siempre. El sacrificio de Cristo no debe, hermanos amados, ser olvidado por la iglesia. No, ninguno de nosotros. Es por eso que Cristo instituyó la cena, ¿verdad? La cena del Señor, ¿verdad? Muchos le llaman la Santa Cena, la cena del Señor, para que nosotros nunca nos olvidemos de esa cruenta muerte, de esa cruz horrenda que padeció Cristo, no solamente en lo humano, porque aquí nosotros tenemos que entender esto, hermanos amados, que el castigo no solamente fue terrenal, el castigo también fue divino. Por eso que hubo tinieblas desde la hora sexta a la hora novena. Porque nosotros muchas veces vemos lo exterior, el castigo que el hombre le propinó, los latigazos, la tirada de barba, los escupitazos en su cara, que muestra, hermanos, la ira injusta del hombre, la ira perversa, malvada, y la condición del hombre. Porque todo en el fondo, todos nosotros estamos representados en esa humanidad de aquel entonces. Por eso somos tan culpables como los otros. Nadie puede sentirse ajeno, ¿verdad? Como cuando dicen, pero si yo no estaba en el huerto. Ciertamente, claro. Es una locura decir que usted estaba físicamente en el huerto. Pero su naturaleza, mi naturaleza, sí estaba en el huerto. Por tanto, fuimos partícipes. Pero la esperanza es que nosotros tenemos esperanza. Gloria al Señor, y valga la redundancia. Que nosotros, nuestra esperanza es viva, es verdadera. Y nuestra esperanza está en Cristo. Amén. Los que hemos creído, por misericordia, en este Cristo maravilloso, que nos otorgó y que nos abrió la puerta. Amén. Y no solamente nos abrió la puerta, sino que Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entonces, este capítulo revela nuestra condición, nuestra naturaleza injusta. La ira de Dios fue justa. Amén. Y cayó, se ciñó sobre Cristo, que decidió tomar nuestros pecados y llevarlo a la cruz. Él no pecó. Él no pecó. El escritor dice que al que no conoció pecado, dice que Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en Él, en Cristo. Por eso que todo aquel que está en Cristo es salvo. Y todo aquel que no está en Cristo se va a perder. ¿Sí? Se va a perder porque no creyó. Porque esto es por fe. Dice que el que en Él cree no es condenado. Y el que no cree ya ha sido condenado. Amén. Esa es la salvación. A veces nos complicamos mucho con respecto a este tema, pero aquí podríamos resumir de la siguiente manera. El hombre transgredió, pecó, Dios vino con un cuerpo de humanidad, pero sin pecado, se sujetó a la ley, obedeció la ley, amén. No fue hallado pecado en él, por tanto era un ser santo, justo, perfecto. La Escritura habla de Job, que era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios, pero no era justo.
Amén. Recuerde que se tuvo que, hermanos amados, de las palabras que él dijo, tuvo que retractarse. ¿Mm? Y su naturaleza humana tampoco le permitía ser un hombre 100% justo. Pero tenemos a este justo llamado el Cristo, el cual, ¿cierto? Estos hombres, como dije antes, ya estaba determinada la muerte sobre el Señor Jesucristo. Y esto, hermanos amados, es una buena noticia. La muerte de Cristo es una buena noticia. Por eso que cuando Cristo nace, los ángeles, hermanos, cantan y glorifican a Dios diciendo que estas buenas nuevas de salvación, que os ha nacido en la ciudad de David un rey, que es Cristo el Señor. Buenas nuevas de salvación. La oscuridad que ceñía a la humanidad fue disipada por ese resplandor de luz que vino a este mundo. Esto es lo que Juan dice, que la luz que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Ya el mundo que estaba ceñido en la oscuridad, y podemos ver a través de la historia del Génesis, ¿cierto? Después la historia de los reyes, primera, segunda, Samuel. Ahí hay un relato, hermanos, con respecto a lo que sucedía en el mundo de antaño. Un mundo que vivía en oscuridad, en tiniebla, a tal punto que antes de la venida de Cristo suceden dos juicios sobre la tierra. Juicios contra la ciudad de Sodoma y Gomorra por la inmensa maldad que había, para tratar de aniquilar un poco el pecado que había llevado, hermanos, a una, aleluya, a una altura que Dios decidió enjuiciar a esas dos ciudades, como también el juicio que hubo en la tierra a través del diluvio. Eso muestra, hermanos amados, nuestra humanidad una vez más. Por eso que este libro llamado La Escritura nos revela el carácter de nuestro Dios y nuestro carácter. Por eso que cuando es importante leer la Escritura para poder entender, hermanos amados, quiénes somos, porque muchas veces, hermanos amados, no queremos entender que somos pecadores, que necesitamos perdón de pecado, que necesitamos a Dios en todo momento. Por eso que Jesús le dice a sus discípulos, los cuales, hermanos amados, iban a componer la iglesia después, a posterior: separado de mí, nada podéis hacer. Sí, ciertamente el hombre puede hacer muchas cosas y parece contradictorio, pero con respecto a la salvación, el hombre nada puede hacer. Es imposible. Aunque la Escritura nos muestra una línea de justos. Entonces, pastor, ve, ahí están los justos. No. Esa justicia era a nivel terreno. Es una justicia horizontal. Pero es que Cristo cumple las dos justicias. Cristo satisface la justicia de Dios. Amén. Por eso es que cuando Cristo aparece, ¿cierto? La voz del cielo dice: he aquí mi Hijo amado, en quien tomo contentamiento, en quien tengo complacencia. Alabado sea el Señor por Cristo, que nos redimió del poder de la muerte, nos trajo a la vida, y hoy día, en esta mañana, podemos estar hablando de ese gran sacrificio. Nunca debemos olvidarnos como iglesia lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Que Dios le bendiga en esta mañana. Llegamos al final ya de nuestro programa Conversando la Escritura. Mañana, viernes, feriado, ¿verdad? Para muchos, descanso, pero mañana igual hay que orar. Amén. Así que mañana nos concertamos a la misma hora de siempre, ya, para nuevamente abrir el libro de Dios y continuar con ese capítulo 8, que también nos va a enseñar muchas cosas que necesitamos saber.
Necesitamos saber más y más de nuestro Dios. Nos sorprende Dios, ¿cierto? Con el conocimiento. Por ahí el profeta dice, tal conocimiento para mí es extraordinario. Amén. Si conocieses el don de Dios, le dijo a la mujer, ¿y quién es el que te pide de ver? Tú le pedirías a él. Necesitamos conocer más y más a nuestro Dios. Que el Señor Jesucristo le bendiga en esta mañana y alabe a Dios, glorifique a Dios con sus hechos y con sus palabras. Paz de nuestro Señor y Salvador Jesús en este día jueves. Amén. Paz para usted y para toda su familia. Un abrazo. Que el Señor Jesús le bendiga y le guarde. Hasta mañana, si Dios lo permite. Amén. Dios le bendiga.